Hola queridos hermanos y amigos, es un gusto tenerlos aquí otra vez estudiando el repaso de la lección número 8 con nosotros que se titula La preeminencia de Cristo. Aquí tengo dos hermanos conmigo, al lado izquierdo tengo a... Hola hermanos y amigos, mi nombre es Salvador Arteaga. Y a mi lado derecho. Es un placer hermanos, mi nombre es Carlos Montoya. Y estamos muy agradecidos y muy felices de tenernos con nosotros esta semana para repasar. ¿Qué les parece si para comenzar, hermanos, los invito a inclinar su rostro y vamos a orar para comenzar esta lección? Oremos. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, nuestro Dios. En estos momentos pedimos que tú puedas perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, y que así podamos acercarnos ante tu trono de gracia. Y al repasar esta lección, al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda ser presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos dé la sabiduría y el entendimiento de tu palabra y así podamos repartir lo que tú nos has dado, nuestro Dios. Bendice a todos los oyentes que van a recibir esta lección, que puedas obrar en sus corazones también. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, esta semana el título es como la preeminencia de Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante este punto que nos presenta la palabra de Dios? Porque es algo que es inminente para nosotros en estos momentos. Vamos a leer el texto para memorizar, que lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Amén. Pues en este primer día, ¿verdad? Pablo nos quiere enseñar, ¿verdad?, de una situación que estaba pasando la iglesia de Colosas, en la cual pues se encontraban ellos confundidos podríamos decir, por ciertas enseñanzas que no estaban dirigidas por Cristo, o porque se habían mezclado ideas, en la cual se tenía a pensar de que Jesucristo era un ser creado. Así es. Y es lo que necesitamos y lo que vamos a aprender en el transcurso de esta semana de repaso de escuela sabática, de que quién es Jesús para nosotros, ¿verdad? Es tan importante que nosotros podamos tener en cuenta esa verdad en nuestra vida. Amén. Y no solamente en el tiempo de Colosas, pero sino en nuestros tiempos hoy día. Hay ciertas creencias que Jesús es solamente un profeta menor, o hay creencias que Jesús es igual una creación de Dios, pero la Biblia nos deja claramente que Jesús es la imagen del Dios invisible y al mismo tiempo es el primogénito de toda la creación. Así que deja a Jesús no como una creación, sino en la existencia por la eternidad con nuestro Dios. Así es que para comenzar vamos a pasar a nuestro día domingo, que es la imagen del Dios invisible. Y nos habla aquí que tú puedes ver una foto, tú puedes ver una fotografía y conocer a una persona, conocer a alguien, pero en realidad no llegas a conocer a esa persona solamente a través de la fotografía o de la imagen o ya sea de una estatua, sino que va más allá. Dice que aún fuimos nosotros creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Lo podemos ver en Génesis 1, 26 y 27. Si alguien me puede ayudar con eso, a leer esos textos. Génesis. 1, 26 y 27. Génesis 1, 26, 27 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Así es que dice que fuimos creados ¿a qué? A imagen de Dios. Entonces, eso quiere decir que Dios tiene un aspecto físico como nosotros lo tenemos: 2 ojos, 2 oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies.
Pero aquí nos lleva a ver que Jesús llega a ser la imagen ahora ¿de quién? De Dios. Y eso va más allá de solamente una imagen o de un aspecto físico, sino que va a un parecer es el carácter, el comportamiento, el pensamiento, las ideas, los deseos. A Jesús era uno con el Padre en todo. Y vemos también, ¿verdad?, que la relación que existía desde la creación, ¿verdad?, entre Dios, el hombre y la mujer, era una relación directa, ¿verdad?, Era de cara a cara. de cara a cara, que se separó por medio del pecado, Pecado. que fue la causa de esta separación, de esa relación tan bonita, ¿verdad?, que había entre el Padre y su creación. ¿Y cuál es el papel de nuestro Señor Jesucristo? Pues Él es quien nos viene a dar visibilidad, porque Él es quien nos representa y por medio de Él nosotros podemos tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí nos hace una pregunta muy importante. Y si alguien puede buscar el texto que nos va a dar la respuesta a esto, es Mateo 11:27. Y la pregunta dice así: ¿por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre? ¿Cómo es que Jesús puede revelar al Padre? Ahora sí vamos al texto bíblico. Mateo 11:27 Sí. dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Es porque el Padre conocía al Hijo y el Hijo conocía al Padre. Ellos tenían esa intimidad, ellos tenían esa comunicación. Tú no puedes demostrarle a alguien más o tú no puedes presentarle a alguien más si tú no conoces a esa persona. Ellos desde la eternidad habían pasado esa intimidad juntos. Y otro punto que Jesús nos revela al Padre es porque Él se despojó de su divinidad. Él vino a nuestra tierra, ¿verdad? Y como ser humano, vivió como nosotros, sufrió como nosotros, padeció muchas cosas que nosotros padecemos, pero Él tuvo victoria. ¿Y cuál fue la clave de esa victoria? Esa relación Esa que hablamos, conexión. ¿verdad? Relación que tenían. Esa comunión que debe haber entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y que existe entre Jesucristo, que fue un ejemplo en toda su vida, ¿verdad? La relación de Jesucristo con su Padre, ¿verdad? Por eso es que Él es una representación de nuestro Señor Padre, porque Él es. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. En Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Jesús es el único mediador entre el hombre y Dios. La única forma que podemos llegar al Padre es a través de conocer a Jesús, que Jesús nos revela su carácter, sus pensamientos, su forma de ser, el amor que tiene el Padre por nosotros. Y vemos también el gran amor, ¿verdad?, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, porque nos vino a acercar a nuestro Dios y nos vino a dar, Él se despojó, bajó de su divinidad y nos vino a dar para que nosotros podamos ser felices y podamos tener satisfacción en todos los aspectos de nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos reconocer eso, que por medio de Jesucristo nosotros podemos tener gozo, felicidad, paz, amor y todos los frutos del Espíritu, porque eso es Él, eso es su esencia, eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Amén. Y Él lo hizo por ejemplo. Él nos vino a demostrar al Padre por sus obras, por lo que Él hizo en esa tierra, por su vida de perfección, de no cometer pecado, una vida de abnegación, una vida que lo llevó aún hasta la muerte por el pecado de nosotros. Me gustó la pregunta de abajo, dice, si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros. ¿Por qué sería eso crucialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? Ahí nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué punto tendría mandar a una creación a morir por otra creación? Entonces, ¿qué significado nos da de cómo Jesús, siendo Dios, estando en el cielo en armonía con su Padre, pudiendo haber creado algo o a alguien para que muriera en lugar de Él, ¿qué prefirió Él venir y hacerlo Él mismo? Amén. Entonces, qué bonito es, ¿no?
quiero compartirles un párrafo del comentario bíblico que nos dice que Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las anchas aguas del océano. Veamos la obra de la mano de Dios. Todas las cosas creadas atestiguan su poder y sabiduría y amor. Amén. Es algo que debemos de comprender, ¿verdad? Que hay una palabra clave que todos sabemos, el tiempo, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos tiempo con Él, que nosotros podamos admirar su naturaleza, su creación, que es algo que quizás no le damos tanta importancia, ¿verdad? Amén. Pero en todo eso podemos ver el amor de Dios. En todo eso podemos ver a nuestro Creador, podemos ver su poder, su preeminencia, ¿verdad? Sabemos que la preeminencia pues es que Él tiene la autoridad absoluta sobre todas las cosas, sobre Amén. todo lo creado. En Él subsiste todo lo que existe. Por eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de entender de que si tú quieres felicidad, si tú quieres lograr tus objetivos, comprar tu casa, casarte, ¿verdad? Que son cosas que uno anhela, pero en Él subsiste todo. ¿Cuál es la clave? La clave va a ser pues que Dios y Jesucristo pues estén en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Eso es lo más importante porque Dios no quiere que nosotros le demos un espacio en nuestra agenda, ¿verdad? Ni que le acomodemos un espacio. Dios siempre quiere Ser el centro, ser el centro, totalmente. ser el primero en todo. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar en cada aspecto de tu vida, hermano, tú estás garantizando lo bueno, una bendición para ti, garantizando el éxito, que es un éxito que no va a ser así rápido, un resultado rápido, ¿verdad? Porque algo que debemos de entender como cristianos es de que nosotros no estamos exentos de las situaciones de la vida, ¿verdad? Así es. De que también pasamos dificultades, también hay problemas, pero qué bonito es que cuando uno está en estas dificultades y en estos problemas, que tú sepas Ahí que en Dios Cristo es el primero, Todopoderoso. que Él fue quien creó todo, que Él es la imagen de Dios y que Él está de tu lado y te va a acompañar en cada paso de tu vida. Amén. Ok. Pasando al día lunes, se titula El primogénito de la creación. ¿Qué significa el primogénito de la creación? Yo creo que cuando mencionamos primogénito, todos pensamos que es el primer hijo que salió de su madre o que es la primera cosa que se creó. Pero ¿qué realidad significa o qué significado tiene el primogénito de la creación? Y dice que significa que tiene preeminencia y supremacía sobre todas las cosas, pero que no fue la primera criatura, o sea, no fue creado por Dios, sino que ya existía. Dice aquí, se enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre. Y como dijo Fer, no tiene que ser el primogénito. Podemos ver la historia de David, que fue el menor de 8 hijos y aún él llegó a ser el primogénito de Dios. O podemos ver la historia de Israel, que dice que es su primogénito, pero en realidad fue Isaac quien había sido el primogénito de Israel. Pero Israel llegó a ser el primogénito de Dios. Amén. También encontramos una pregunta aquí que se nos hace, que nos dice, ¿qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito de toda la creación? Y pues nos ayuda el versículo Colosenses 1, capítulo 1, 15 al 17, que nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ¿verdad? Versículo que lo habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Entonces, respondiendo a esto es de que debemos de entender que por medio de Cristo, pues fue creado todo lo que existe. Los cielos, la tierra y todo lo que nosotros podamos imaginar, las estrellas, el universo, todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es evidente que Pablo nos está enseñando de que Jesús fue el primer ser creado, que Él fue el primero en todo. ¿Me entiendes? El primer ser creado. De hecho, excluye la posibilidad cuando se nos dice, ¿verdad?, de que fue creado por Él y para Él, ¿verdad? En ambos casos, Él nos enseña de que Jesús es el agente que se utilizó como medio de creación, ¿verdad? Porque en la creación intervino Dios Padre, el Espíritu Santo,
y nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el agente creador, con la ayuda, ¿verdad?, de la divinidad. Sí, muy bonito porque, como dijo el hermano Carlos, dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que todas subsisten en Él también. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que, como dijo el hermano Carlos, cuando tenemos muchas metas, lo primero que hacemos es enfocarlos en cómo nosotros solos podemos lograrlas. Pero si recordamos y vamos a la Biblia, ¿qué es lo que dice Dios? Que tenemos alguna carga, alguna meta, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Venir a Jesús. Ponerlas en Él. Y como ser humano muchas veces cometemos ese error, o que tenemos algún problema y buscamos maneras cómo solucionarlos, y ya luego cuando no podemos solucionarlos ya decimos, ok, voy a ir a Dios, a que Dios me ayude. Y incluso muchas veces yo y mi mamá también somos de las personas que como que no tenemos esa fe de que Dios puede hacer milagros, pero yo he visto de primera mano cómo Dios obra en una persona cuando nosotros ponemos esa carga sobre él, y es realmente impresionante. Y siguiendo más abajo, dice que Pablo señala también, dice que Jesús existía antes de todas las cosas, y dice que la expresión griega traducida como antes significa precedencia, tanto en sentido jerárquico como cronológico. Pero en todos los demás textos donde Pablo dice la usa, se refiere al tiempo, dice, como en 1 de Corintios 2:7 y Gálatas 1:17 y Efesios 1:4, dice. Y otra razón que da Pablo para justificar la preeminencia de Jesús es que todas las cosas subsisten en él. Y el verbo griego significa totalmente reunir o unir. Jesús es el factor unificador del universo, no solo por su papel como creador, sino también porque es nuestro Redentor. Amén. ¿Algo más que quieran agregar? Yo pienso que ya hemos concluido con este punto. Primogénito, vamos a pasar ahora el día martes, que se titula La cabeza de la iglesia. Así, vamos a leer el texto Efesios 5:23 para concluir un poquito. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Efesios 5:23 nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Amén. Un punto aquí que me llamó a mí la atención, que vi, reflexioné, que estábamos hablando ahorita, es que llega a ser la cabeza. ¿Por qué es tan importante que es la cabeza? ¿Qué es lo que está en nuestra cabeza? Son las avenidas del alma, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Está nuestro cerebro, que de ahí vienen los pensamientos, de ahí salen las acciones que mandan a todo el cuerpo. ¿Por qué es tan importante que Jesús sea la cabeza de la iglesia? Es el que manda y da las acciones a todo el cuerpo. Uh-huh. Y aparte, y algo que debemos de entender, ¿verdad?, es de que cuando se nos hace referencia a Cristo como la cabeza de la iglesia, es porque Él es el fundador de la iglesia, ¿verdad? Amén. Él fue el que la creó. Lo principal, Él creó la iglesia también. Aparte de haber creado todas las cosas, también es el creador de la iglesia. Por lo tanto, nuestra iglesia debe estar dirigida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos enseña también la responsabilidad que debemos de tener como miembros, o como tú que participas en algún departamento de servicio de la iglesia, ¿verdad?, de poder ser dirigido, de ser un instrumento para bendición de las personas que vienen a la iglesia, ¿verdad? Porque hablábamos anteriormente, fuera de cámara, ¿verdad?, que mi mano no le puede ordenar a mi mente o a mi cabeza, ¿verdad? No. Es quien, la mente, la cabeza, la que ordena las acciones de las demás cosas, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una comunión y una buena relación con Dios, tus pensamientos van a ser dirigidos hacia buenas cosas. Y eso es fundamental en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros podamos tener a Cristo como cabeza y centro de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestra familia, ¿verdad? Él quiere estar en todo y tener el primer lugar en todo lugar y aspecto de nuestra vida. Amén. Como colaborar un poquito con nuestro hermano Carlos, dice que nosotros somos
el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no puede funcionar la mano por sí sola, no puede al pie actuar por sí solo, sino que es un conjunto de todos los nervios, músculos, ligamentos. Todo es una mezcla para obrar, y así Dios nos capacita a todo miembro de su iglesia, capacita a todos para ser parte de su obra, para ser parte ya sea en cantos, ya sea en predicaciones, ya sea en cualquier ministerio que Dios te ponga. Dios te capacita y te da eso para poder trabajar en su ministerio, para poder trabajar en su obra. Y también nos une al Padre, que es algo, ¿verdad? Como Él como cabeza, pues es ese medio por el cual nosotros podemos, esas ofrendas que tú decías, de adoración, música, de lectura de su palabra, pues son llevadas por medio de ese papel que Cristo tiene como cabeza de la Amén. iglesia, ¿verdad? Se convierte en medio de unión entre la humanidad y nuestro Dios. Dice, como ya sabemos, dice que Jesús la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero, ¿cómo quiere que nosotros, como iglesia, seamos ese cuerpo perfecto? Dice que se basa en una unidad en la diversidad, representación de Cristo y interdependencia. ¿Qué es eso? Que ningún miembro es autosuficiente y todos se necesitan mutuamente para fortalecerla unidos. Es como el cuerpo humano. Yo no puedo trabajar sin una mano. Yo no puedo respirar si no tengo los pulmones. Yo no puedo, ¿qué más? Si mi corazón deja de bombear sangre, se pierde todo el cuerpo. Entonces, como iglesia debemos estar unidos y sobre todo tener ese pensamiento, todos creer lo mismo y tener un solo pensamiento. Porque como la iglesia de los Filipos, que cuando tenían problemas pensaban cosas diferentes, ¿qué era lo que había? Empezó a crecer la envidia, que empezó a crecer la maldad entre los hermanos, que ninguno quería que el otro estuviera mejor que el otro. Orgullo. Entonces, como iglesia y el cuerpo de Cristo, nosotros debemos seguir el ejemplo de Él, porque Él vino al mundo y nos dio ese ejemplo perfecto de que se puede vencer al pecado sin necesidad de... porque yo he escuchado que muchas personas piensan que Jesús pudo vencerlo porque es Él, pero recordemos que Él se hizo humano, fue tentado muchas veces y aún así Él salió victorioso. ¿Con qué? Con un escrito está. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos seguir ese ejemplo de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. Y algo que estaba respondiendo a la última pregunta, ¿verdad? Que Cristo, pues, quiere que nosotros seamos útiles, ¿verdad? Es por eso que somos nosotros, cada miembro, somos importantes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él quiere hacernos partícipe de todo lo bueno que es Él, de que nosotros podamos cada día acercar nuestro carácter a Él, moldear nuestra vida a Él, y que podamos reflejarlo a Él. Amén. Eso es lo que Él busca, ¿verdad? Por eso es de que se necesitan todas las partes del cuerpo para lograr el objetivo, ¿verdad? Amén. Cristo, o sea, nos está haciendo partícipes y que nosotros podamos dar a conocer lo que Él ha hecho en nuestra vida a las demás personas. Amén. Yo aquí un punto que llegué es que si tú pierdes de vista a Jesús, si Jesús no llega a ser la cabeza de ti, de tu vida, entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo no va a tener control. Tu vida va a ser un descontrol. Tu vida va a ser un desastre si tú pierdes de vista de Jesús en tu vida. Y es algo esencial, ¿no? Que si nos apartamos de Jesús, nuestra vida va a ser un caos, va a ser una pérdida total. Oh, perdón. No, ¿qué pasa? La pregunta de abajo está muy interesante. Dice, si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? Dice, ¿y qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona como miembro de una iglesia? A ver. Lo que dábamos, ¿verdad? Estábamos hablando con el hermano Carlos y dice, no, pues mejor no es perder ninguna porque cualquier todo parte importante. de nuestro cuerpo es muy esencial para la existencia. Pero si tuviesen que cualquier- perder una, ¿cuál perderían? Un dedo. ¿El Salvador? Oh, sí, un dedo está fácil. No, ya se eligió el dedo. Ya no se puede. Yes. Pues esto nos enseña la importancia, ¿verdad? Y de lo completo de la plenitud de Dios, que eso es lo que quiere Dios, pues. No hay
quiere algo total, algo pleno, perfecto, que es lo que Dios busca, ¿verdad? En nuestra Amén. vida, que nosotros podamos acercarnos, así como Jesucristo lo reflejó a Él, Así ¿verdad? es. En perfección. También nosotros podemos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, poder acercarnos, ¿verdad? A ese carácter, a todo eso que nuestro Señor Jesucristo mostraba a las demás personas. Amén. Eso debe ser un objetivo de nuestra vida, ¿verdad? Muy Bueno, creo que bien. pasamos al siguiente día miércoles Amén. de nuestro repaso, que se titula El principio o iniciador. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Pablo nos explica que Jesús está primero en todo y que Él es el origen de todo, ¿verdad? Que si nosotros queremos aprender algo, queremos aprender acerca del amor, de tus responsabilidades, de la forma de alimentarte, de las finanzas, de cualquier aspecto de la vida, pues tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él es quien nos puede enseñar, porque en Él está sustentado todo el universo, la vida, la naturaleza, todo lo que, todo lo que existe, pues en Él está sustentado, ¿verdad? Y se nos hace una pregunta para comenzar el estudio de qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y la de Él como principio. Y nos pide leer Colosenses 1:18, si alguno me ayuda. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Amén. Pues Amén. respondiendo a la pregunta, pues se nos enseña de que Cristo pues es el principio de todo. Por Él fuimos creados físicamente y por Él también tenemos una nueva creación por medio de su Amén. resurrección, ¿verdad? Que es tan importante. Y, y en Él pues Él es la fuente de la vida. Tenemos que entender eso, ¿verdad? De que Él representa el origen de todo lo que fue creado. Dice que la palabra traducida como principio, una palabra griega que significa comienzo, origen, primera causa o principio, pero también significa gobernante, poder, autoridad o principado, dependiendo en gran medida del contexto. Dice, podemos decir que esta palabra es aplicada a Cristo. Puede tener todos estos significados, ya que Jesús es el origen de todo, ya que la imagen de Dios, la causa por la cual todo se creó, el primogénito de la creación, el gobernante supremo, o sea, la cabeza, y todo esto, dice, le da la preeminencia. Amén. 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 Dice, Jesús no solo es el iniciador de la creación de la iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección entre los muertos, puesto que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para crearnos a su imagen. Todo esto demuestra porque Él es el primogénito de los muertos. Así es que Jesús fue el primogénito de los muertos, aunque Él no fue el primero en morir, o Él no fue tampoco el primero en resucitar, pero Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, cuando estuvo en presencia haciendo el plan de la salvación. Él fue predestinado para morir y resucitar por nosotros, siendo el primero así destinado a morir y resucitar. Y algo que nos enseña también es de que pues nuestro Señor Jesús no tiene competencia, o sea, no compite con Satanás por un lugar, por una posición. Él está por encima de todo, ¿verdad? Como tú lo acabas de decir, Él antes de la fundación del mundo, pues ya el plan de redención estaba, ¿verdad?, establecido y Él fue el primero en todo, ¿verdad? Que no lo vimos reflejado así como tú lo acabas de decir, pero Él ya estaba destinado, ¿verdad? Como Así. primero en todo. Entonces es importante que nosotros entendamos de que Jesús debe ser el principio también en nuestra vida, debe ser lo primero en nuestra vida, ¿verdad? Que nuestra salvación va a depender de eso, de esa relación que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo y de que lo podamos poner en primer lugar en todo aspecto de nuestra vida. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, pues todo es para beneficio. Tus cargas se aligeran, afrontas con mayor paz, con mayor tranquilidad cada situación que se presenta a tu vida y
Y te sientes fortalecido, pues, a pesar de las dificultades, de las cosas que pasan en nuestro mundo, ¿verdad? Tristes, que muchas veces, pues, nos atacan a nosotros, ¿verdad? Porque no estamos exentos. Pero Cristo, como el principio y el iniciador de todo, pues, tenemos que entender que en Él se sostiene todas las cosas, ¿verdad? Que en Amén. Él es la fuente. Él es la fuente de la vida y que aparte de ser el iniciador de la creación, ¿verdad? También pues Él es parte principal y fundamental de nuestra nueva creación, ¿verdad? De la resurrección de entre los muertos, porque Cristo venció, Amén. venció, ¿verdad? Y fue el primero en vencer, ¿verdad? Aquí nos dice unas razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Jesús, que lo que venimos al estudio. Dice, nos da 7 respuestas aquí. Es la manifestación perfecta del Dios invencible, que representa al Padre en sí. Él es el creador de todo lo que existe. Él existía antes de todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, que dio derecho a resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. Jesús siempre existió, pero ahora tiene preeminencia como cabeza de la humanidad y la iglesia en virtud de lo anterior. Amén. Me gustaría saber qué respondieron a esta pregunta, ¿verdad? Que aparece al final de este día del repaso. ¿Qué cambios deberías hacer para experimentar de manera más plena la preeminencia de Cristo en tu propia vida? Es una pregunta personal, ¿no? ¿Qué cambios nosotros podemos hacer en nuestra experiencia con Cristo, en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria? ¿Qué cambios podemos hacer para poner a Cristo Jesús en primer lugar? Algo clave que yo respondí, pues, es que nosotros podamos, ¿verdad?, aprovechar bien nuestro tiempo, ¿verdad? Que podamos contemplar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo para acercar el cielo. Él puso a disposición el cielo de nosotros, ¿verdad? Y que también nosotros podamos experimentar por medio de la naturaleza, de todo lo creado, ¿verdad? Ese gran amor que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque a veces quizás nos enfocamos en otras cosas, pero Dios creó todo lo que existe, las plantas, las montañas, las nubes, las estrellas, las aguas, sol, ¿verdad? luna. Que es algo que nosotros podemos ver reflejado ahí, su gran amor, ¿verdad? Y su preeminencia, o sea, su autoridad absoluta sobre todas las cosas, ¿verdad? Vemos que a veces hay una tormenta fuerte y sabemos nosotros que Cristo tiene el control de esa tormenta, ¿verdad? Y qué bonito es estar seguro, que tú sepas de que aunque estamos pasando tempestades o dificultades, Cristo tiene control absoluto de toda esa situación que esté pasando en nuestra vida, ¿verdad? Algo para corroborar aquí un poquito es que nos toca a nosotros hacer nuestra parte para que Dios pueda hacer su parte. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de nuestra parte con Dios, Dios no puede hacer lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros. Y una promesa que tenemos que tener presente, hermanos, es de que Jesús ha prometido que estará no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso de nuestro camino, ¿verdad? Amén. Qué bonito tener esa seguridad de que tú tienes a Cristo en cada paso de tu camino, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo cambiante, tiempos finales donde están aconteciendo muchas situaciones y la gente tiende a alarmarse, ¿verdad? Tener miedo de muchas cosas, pero nuestro Señor nos ha prometido que en cada paso de nuestra vida Él está junto a nosotros. Amén. Él mismo dijo que hasta el fin del tiempo. Hay que tener esa confianza, ¿verdad?, en que Cristo está ahí. Y eso es lo que debemos de buscar, que como cristianos, que nosotros podamos estar seguros de que nuestro Señor Jesucristo está presente en cada aspecto de nuestra vida. Amén. ¿Y cómo lo logramos? Pues dándole el lugar que Él se merece, ¿verdad? Tomando nuestro tiempo para estudiar, para meditar, para leer su palabra, para dar testimonio a otros que no conocen de Cristo Jesús. Pasamos al día jueves. Muy bonito para terminar este estudio, ¿verdad?, de escuela sabática, que se titula Para reconciliar todas las cosas. La importancia de nuestro Señor Jesucristo como reconciliador de todas las cosas. Amén. Nos invita a leer Colosenses 1, 19 y 20. ¿Quién me ayuda?
Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él el reconciliador todas las cosas consigo, así que las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y se nos pregunta en qué consiste esta reconciliación que viene por medio de la cruz y qué alcances tiene. Pues consiste, hermanos, en la victoria sobre el pecado, en el gran amor que tuvo nuestro Dios para su creación y en un reflejo, ¿verdad?, del testimonio de Cristo. Hablábamos fuera de cámara, ¿verdad?, que antes la cruz, pues, se entendía como algún objeto vergonzoso de deshonra, ¿verdad? Porque sabemos de que cuando crucificaban a alguien, ¿qué reflejaba eso? Era el peor de los castigos. Era un castigo para una persona que había cometido delitos Graves, maldad. graves, ¿verdad? Y era la situación más Humillante. humillante, Para morir. claro, para una persona, ¿verdad?, ser crucificado. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vino a transformar eso. A lo que antes era humillante, Él lo vino a poner como un objeto de gloria, de amor y de misericordia, ¿verdad? Entonces ese símbolo fue cambiado ahora por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por ese acto de morir y venir a pagar por todos nuestros pecados y darnos esa llave para nosotros poder alcanzar el cielo, ¿verdad? Amén. Quisiera que leamos los dos textos aquí. Si alguien me puede buscar Romanos 3:23 y yo voy a leer Isaías 59:2. Vamos a ver la reconciliación que Dios está haciendo aquí con nosotros. Isaías 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿De qué nos está reconciliando? Así, Romanos 3:23. La reconciliación que está haciendo Jesús con nosotros es esta. A través de su muerte en la cruz, pagando con su sangre, ha pagado el pecado de nosotros, para que así nosotros juntamente con Él nos pueda reconciliar con el Padre a causa del pecado. Romanos 3:23 dice. Dice, por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y debemos de entender que la única manera en la que el pecado podía haber sido o podía ser derrotado para siempre y todas las cosas podían ser reconciliadas, pues era por el gran amor, ¿verdad? Porque Dios amó el universo, Dios nos amó tanto que nos dice un versículo muy famoso, ¿verdad? De tal manera Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Ese gran amor que nos refleja nuestro Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que es un amor incomparable. No existe un amor en la tierra, ¿verdad?, en nuestra humanidad que se pueda comparar a ese gran amor de nuestro Dios. Algo que vamos a estudiar por mucho tiempo, ¿verdad? por la eternidad. Por la eternidad, ese gran amor perfecto que tiene Dios por su humanidad y por todo lo creado, ¿verdad? También la historia de cómo Jesús vino a morir por nosotros es triste, pero al mismo tiempo es bonita porque, como estábamos hablando, la muerte de la cruz era lo más humillante. Y Jesús sabía eso, que iba a morir por nosotros, por un mundo pecador. Y aún así lo hizo. Y pudo haber muerto de otra manera, pero eligió lo más bajo para demostrarnos también humildad a nosotros. Amén. De que Él, siendo Dios, se bajó a lo más último. Y nos da eso de que nosotros como seres humanos debemos dejar ese yo y seguirlo a Él. Así como Él vino a morir y dejó todo, dejó el cielo, dejó la gloria para venir a salvar un mundo pecador. Amén. Hay dos consejos en el comentario bíblico que me gustaría compartir con ustedes, que nos dice que no permitamos que nada ocupe el lugar de Dios. Necesitamos tener tiempo para estar en comunión con Dios, para la meditación, para la oración, de hacer momentos especiales para estar en comunión con Dios. Y el otro consejo que se nos da, que es necesario
que el amor de Cristo se introduzca en nuestra experiencia, que sea parte de nuestra experiencia, porque de esta forma es como nosotros vamos a amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Amén. Sabemos que es un mandamiento que Dios nos ha dejado, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? De esa forma, cuando nosotros entendemos ese gran amor y experimentamos ese amor de Dios y de Jesucristo en nuestra vida, pues nosotros podemos compartir eso con los demás y con los que nos rodean. Quiero leer, dice, lo que Jesús hizo dio como resultado que ocupe el primer lugar en todo. Según Pablo, Cristo es digno de todos esos títulos, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda su plenitud. Colosenses 1:19. Y en otras palabras, Jesús era plenamente Dios y plenamente humano, y hemos contemplado su gloria, lleno de gracia y de verdad. Como dice en Juan 1:14. Amén, hermanos. Y como conclusión, y queremos dejarle este mensaje a nuestros hermanos que nos ven detrás de esta pantalla, es de que si tú quieres conocer a Dios, mira a Jesucristo, ¿verdad? Ese es nuestro mayor consejo. Si tú quieres conocer al Padre, pues mira a Jesucristo, que es el reflejo de Él. En Él nosotros le conocemos y en Él nosotros podemos encontrar respuestas a tantas preguntas que tenemos. Muchas gracias, hermanos, por dedicar tiempo a escucharnos. Amén. Solamente para colaborar con nuestro hermano es a través de la palabra de Dios, es como conocemos a Jesús. Amén. Solamente leyendo nuestras Biblias, estudiando la palabra de Dios y pidiendo que Dios en oración nos ilumine su palabra es como vamos a llegar a conocer a Jesús y al Padre. Y para terminar, quiero recordarles que, como diría el hermano Escamilla, no hay nada más sabroso que vivir en Cristo, porque con Él tenemos todo y no necesitamos nada más, porque como dice la Biblia, dice que buscad primero el reino de los cielos y después todas las cosas vendrán ¿de qué? Añadidura. Entonces, con ese pensamiento, espero estén bien en casita estudiando la lección y nos veremos muy pronto.